Hay personas que han preguntado si es importante ser rebautizado en el nombre de Jesucristo después de ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dijo Jesucristo en Mateo 28:19. Vamos a ver a esa pregunta un poco más de una perspectiva bíblica, porque es importante que nosotros reconozcamos qué fue la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento cuando ellos bautizaron en agua. Sí, Cristo Jesús dijo en Mateo 28:19, diciendo las palabras, que la iglesia debe de ir a ser discípulos y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como aprendimos en otros videos y episodios, vimos ahí que los apóstoles y los discípulos y la iglesia bautizaba en el nombre de Jesucristo. Ellos literalmente invocaron el nombre de Jesucristo cuando bautizaban a las personas. Ahora, es importante eso porque nosotros vimos en otras enseñanzas de esta serie de bautismo que en el nombre de Jesucristo es el nombre, la manifestación, la revelación del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a tocar este tema un poco más, porque las personas dicen, ¿es apropiado bautizarme otra vez si no fui bautizado en el nombre de Jesús? Literalmente no invocaron el nombre de Jesús. ¿O es lo mismo? Vamos a ver, porque las personas dicen que Cristo ve mi corazón. Entonces, no importa si fui bautizado repitiendo las palabras de Cristo Jesús. Y no importa si no fui bautizado en el nombre de Jesucristo, invocando su nombre. Pues la palabra dice sobre nuestros corazones en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese verso es muy importante porque muchas personas apelan al corazón y la condición del corazón para justificar no obedeciendo lo que la palabra nos ha mostrado como revelación de las palabras de Cristo. Que cuando nosotros obedecemos sus palabras, no repetimos, pero obedecemos sus palabras, nosotros seremos bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero más todavía quiero tocar unas traducciones sobre ese mismo verso en Jeremías 17:9. Otra traducción dice, el corazón humano es el más engañoso de todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién sabe realmente cómo malo es? Eso es muy importante porque nosotros no podemos confiar en nuestros corazones. Tenemos que poner nuestra confianza y dependencia mental, emocional, espiritual, física en la palabra de Dios. Y lo que la palabra nos ha mostrado como ejemplo, como modelo, como práctica, como principio de cómo nosotros podemos cumplir nuestro pacto de salvación con el Señor. En la Biblia nosotros vemos una historia específica sobre Pablo encontrándose con unos creyentes, específicamente discípulos de Juan, que fueron bautizados, pero no fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y esto ocurrió en Hechos capítulo 19, versos 1 al 7. La palabra dice que Pablo se encontró con discípulos de Juan, que fueron bautizados en acordancia con el bautismo de Juan, que fue un bautismo hacia el arrepentimiento. Pero Pablo, cuando él se encuentra con ellos, él les pregunta, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creyese? Pero después los discípulos de Juan dicen, ni hemos escuchado de un Espíritu Santo. Y después Pablo les pregunta, pues, ¿cómo fuiste bautizado? Y los discípulos de Juan dicen que ellos fueron discípulos de Juan y Pablo sabe
que ellos fueron bautizados al bautismo de Juan, que fue el bautismo de arrepentimiento. No fueron bautizados invocando el nombre de Jesucristo. Entonces, Pablo, tú lo puedes leer en Hechos 19, 1 al 7. Pablo los rebautiza a ellos en el nombre del Señor Jesús. Y después impone sus manos y después ellos comienzan a recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas y profetizar. Eso es muy importante porque ahí vemos que hay un ejemplo en la Biblia de cuando personas fueron bautizados de otra manera y fueron rebautizados para enfatizar la salvación y el nombre de Jesucristo sobre sus vidas. En otro video tocamos sobre la invocación del nombre de Jesucristo. Significa que el nombre que es invocado es de la persona que ahora es dueño del que es bautizado. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, literalmente, sobre alguien en bautismo, estamos declarando que Jesucristo ahora es el dueño de esa persona. Ya no es el pecado, ya no son las influencias del mundo, ya no es Satanás, es Jesucristo que es dueño de esa persona. Entonces los discípulos de Juan fueron rebautizados en el nombre de Jesucristo, antes siendo bautizados de otra manera. Esto es importante porque si alguien no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tenemos un ejemplo en las Escrituras. Tenemos justificación para mostrarnos a nosotros que es apropiado, es escritural, ser rebautizados en el nombre de Jesucristo. Aquí vemos un principio muy clave que no importa qué experiencia tenemos anterior, no importa qué relación con el Señor quizás hemos tenido antes, pero debemos de obedecer la palabra completamente para venir a un lugar más cerca que es más escritural con el Señor. Entonces aquí vemos que esta historia nos da una plataforma de fe para estar parados en algo escritural, para ser rebautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora, estos fueron creyentes en Éfesos. Y esto es muy importante porque aquí vemos algo que nosotros podemos aprender sobre no dejándonos parar en nuestro crecimiento con el Señor. Los discípulos de Juan no dijeron, no, Pablo, nosotros fuimos bautizados por Juan, no tenemos que ser bautizados otra vez. Los discípulos de Juan no dijeron, Pablo, ¿de qué tú hablas? Juan el Bautista nos mencionó sobre Cristo Jesús. No necesitamos más. No, ellos fueron humildes y dijeron, sí, yo quiero Jesucristo más y más. Yo quiero ser rebautizado. Ellos fueron mandados a ser rebautizados y recibieron el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas y profetizando. Vemos aquí esta misma actitud en Apolos. La Biblia dice en Hechos 18, verso 24 a 28. Este es Apolos predicando en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto es un buen reporte de Apolos. La Biblia dice claramente que fue elocuente, fue poderoso en las Escrituras, fue instruido en el camino del Señor, fue
tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Hay muchas personas que tienen muchas de estas calidades, estas características en su relación con el Señor, pero no conocen el bautismo de Jesucristo, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Solo conocen el bautismo de Juan. Y aquí vemos que nosotros no nos podemos dejar justificarnos en la carne y decir, no, yo no necesito más del Señor. Yo tengo todas estas calidades. Yo no tengo que obedecer las escrituras. ¿Qué yo tengo que aprender de otra persona que no, me muestra algo escritural? Nosotros tenemos que ser humildes y decir, quizás tengo 1, 2, 3, 4, todas estas calidades, pero todavía puedo crecer y conocer ese bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Y la Biblia nos muestra que Apolos después, él fue un pilar, él fue alguien muy influencial en la iglesia de Jesucristo, porque vemos su nombre mencionado en 1 Corintios capítulo 1. Pero la Biblia dice, siguiendo en Hechos 18, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué poderosos son esas palabras, porque ahí vemos a Apolos con todo su ministerio bendecido por Dios, con toda su experiencia, con todo su fervor, con todo su conocimiento, todavía pudo crecer para conocer el camino de Dios más exactamente. Nosotros no nos podemos dejar ponernos como tibios en nuestra relación con el Señor y decir, ya no tengo que crecer. No, hay más para que nosotros podemos conocer. Y este bautismo en el nombre de Jesucristo es uno de los elementos que muchas personas no han venido a conocer. Pero es otro paso en nuestra relación en el camino con el Señor, para que nosotros podamos conocer más exactamente el camino de Dios. Y la palabra nos muestra aquí, y queriendo él pasar a Asaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y aquí vemos en solo unos versos después, en Hechos 19, 12 discípulos de Juan fueron rebautizados en el nombre de Jesucristo. Y nosotros es muy posible, podemos ver que Apolos posiblemente y probablemente fue parte de esos 12 discípulos de Juan que fueron rebautizados. Y aquí vemos la asociación de el ministerio de Aquila y Priscila con el de Pablo en Hechos 19. Y esto es una historia muy bonita, porque aquí vemos que Apolos no se dejó llevar por sus experiencias de ayer, pero todavía persiguió más madurez en el camino de Dios. Priscila y Aquila no fueron intolerantes, no fueron egoístas, no fueron enaltecidos, pero ni tampoco Apolos. Y en esto vemos un intercambio de verdad y revelación que es tan precioso, que en esos últimos días vamos a ver más y más. Personas viendo cosas en las Escrituras que debemos de obedecer y no lo habían obedecido antes, pero se van a acercar a cumplir completamente en sus vidas el plan y la voluntad y la palabra de Dios. Entonces, es importante, si alguien no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, aquí vemos, es razón que debemos ser rebautizados.
en el nombre de Jesucristo si no hemos sido bautizados invocando su nombre. Entonces, te apelo con estas escrituras en el nombre de Jesucristo, que tengas la experiencia, que tengas esa renovación del nombre de Jesucristo, como dice Colosenses 3:17, que lo que hacemos en palabra o en obra, hagamos todo en el nombre de Jesucristo, dándole gloria al Padre por Él. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.